El día de mi boda, la amante de mi prometido irrumpió en el altar, me humilló frente a todos y reveló un secreto que cambiaría mi vida para siempre. Catalina Ávila sentía que el aroma del pan recién salido del horno era como un abrazo. Así era cada mañana en el pequeño restaurante que llevaba su nombre. Sabores de Catalina no era solo un lugar para comer, sino un refugio. Las mesas rústicas, las estanterías llenas de libros de cocina y los pequeños maceteros con hierbas frescas formaban parte de un escenario que parecía sacado de un sueño. Pero no fue la suerte la que la llevó hasta allí, sino años de arduo trabajo, sacrificios y una determinación casi obstinada por transformar su pasión en algo tangible. Ubicado en una esquina concurrida de Valencia, el restaurante se había hecho famoso no solo por sus platos impecables, sino por la energía única que irradiaba el lugar. Catalina se involucraba en cada detalle, desde el menú estacional hasta la decoración de las mesas. Para ella, cocinar era una forma de contar historias, y cada cliente que cruzaba la puerta recibía un pedazo de su alma en cada plato servido. Ese día, el sol brillaba intensamente afuera, y el aroma de tomillo y limón danzaba en el aire. Catalina, con sus manos hábiles, terminaba de preparar un plato cuando el sonido de la campanilla de la puerta anunció la llegada de un nuevo cliente. Echó un vistazo rápido y sonrió. Era su amiga y cliente fiel, Laura, una profesora que disfrutaba conversar sobre gastronomía mientras saboreaba un café con tarta de frutas. «Tienes que abrir una sucursal en Madrid, Catalina», y dijo Laura, riendo mientras colocaba su bolso sobre la silla. «Apenas puedo con este lugar», respondió Catalina con su típico tono humilde. «Además, me encanta estar aquí, con la gente, disfrutando del aroma de la comida saliendo de la cocina. No sé si podría dejar todo esto atrás». Ambas rieron y compartieron historias de la semana, pero mientras conversaban, Catalina notó a un hombre entrando al restaurante. Tenía una postura confiada, los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, como alguien acostumbrado a atraer miradas sin esfuerzo. Sus ojos recorrieron el lugar con curiosidad antes de fijarse en el mostrador. «Vuelvo enseguida, Laura», murmuró Catalina, acercándose al nuevo cliente. «Bienvenido a Sabores de Catalina». «¿Es su primera vez aquí?», preguntó con una sonrisa cálida. «Y sí, y estoy impresionado. He oído maravillas de este lugar, pero en persona es aún más encantador», respondió con una voz firme pero cargada de calidez. «Samuel Fernández». Catalina notó la firmeza con la que estrechó su mano, algo que reflejaba su confianza. Samuel pidió el plato del día y, mientras esperaba, parecía analizar cada detalle del restaurante. Cuando llegó la comida, no tardó en elogiarla. «No solo la comida es increíble, sino también la atmósfera. Has logrado crear algo único, Catalina. Se siente tu alma aquí». Ella rió, ligeramente desconcertada por el comentario. No era raro que los clientes elogiaran el ambiente, pero había algo en la manera en que Samuel hablaba que parecía más intenso. Como si estuviera viendo algo que los demás no veían. Eso la dejó intrigada. Después de pagar la cuenta, Samuel hizo algo inusual. Pidió hablar con Catalina nuevamente. «Sé que puedo parecer entrometido, pero me gustaría saber si podemos conversar en otro momento. Creo que tienes mucho que enseñar, no solo sobre gastronomía, sino sobre cómo transformar la pasión en éxito». Catalina dudó por un momento. No era común aceptar encuentros fuera del restaurante, pero algo en la actitud de Samuel parecía sincero, y la curiosidad fue más fuerte. «Tal vez. Podemos organizar algo». Sonrió sin comprometerse, pero ya sintiendo una punzada de expectativa que no lograba explicar. Los días siguientes trajeron nuevas visitas de Samuel al restaurante. Siempre elegía un rincón discreto desde donde podía observar el movimiento, pero se aseguraba de iniciar una conversación con Catalina cada vez que era posible. Poco a poco, las interacciones se volvieron más personales. Preguntaba sobre su vida, sus inspiraciones e incluso sobre la relación especial que tenía con su madre, de quien Catalina había heredado el amor por la cocina. «Mi madre siempre decía que la comida tiene el poder de sanar, no solo el cuerpo,
sino también el alma. Creo que eso es lo que intento hacer aquí. Sonrió, recordando a la mujer fuerte y decidida que había perdido años atrás. Y lo haces muy bien, dijo Samuel, con un brillo en los ojos que la dejó sin palabras por un momento. A medida que los encuentros se volvieron más frecuentes, Catalina sintió que crecía una conexión. Samuel parecía genuinamente interesado, no solo en ella, sino en lo que valoraba. Era encantador, atento y sabía exactamente qué decir para hacerla sonreír. Poco a poco, el muro que Catalina había construido para protegerse comenzó a desmoronarse, y empezó a creer que tal vez, solo tal vez, podría dejar que alguien entrara en su vida. El restaurante seguía prosperando, pero ahora había algo más en sus días, la expectativa de ver a Samuel. Parecía traer una ligereza que hacía mucho no sentía. Catalina, que siempre había puesto el trabajo por encima de todo, comenzó a reservar pequeños momentos para sí misma, y la presencia de Samuel parecía hacer que esos momentos fueran aún más especiales. En ese entonces, no lo sabía, pero su vida estaba a punto de cambiar de maneras que nunca habría imaginado. Él no solo admiraba lo que hacía, sino que mostraba un interés genuino por entender las capas de su historia, como si estuviera decidido a desentrañarla pieza por pieza. Los encuentros entre ambos comenzaron a ocurrir fuera del restaurante, en momentos robados entre las agitadas responsabilidades de Catalina, un paseo por el mercado local para elegir ingredientes frescos, un café rápido en una de las concurridas plazas de Valencia o incluso una tranquila conversación en la cocina del restaurante mientras ella probaba nuevas recetas. Samuel parecía encajar en su vida de forma natural, sin presiones ni exigencias. ¿Sabes? Nunca imaginé que un día estaría sentado aquí, escuchando a alguien hablar con tanto entusiasmo sobre el equilibrio de los sabores, dijo él mientras observaba a Catalina mezclar hierbas frescas en un bol. Y yo nunca imaginé que alguien realmente se interesaría por esto, respondió ella, riendo. Normalmente, las personas solo quieren saber si está rico o no. Quizás subestimes el impacto que tienes en las personas. Es más que comida, Catalina. Es una experiencia. Hizo una pausa, mirándola directamente. Y tú tienes algo especial. Algo que no se encuentra en cualquier lugar. Las palabras de Samuel tocaron algo profundo en Catalina. Estaba acostumbrada a los elogios por su trabajo, pero había algo en la manera en que él hablaba que parecía distinto. No era solo admiración, era como si realmente creyera en ella de una forma en que a veces ni ella misma creía. Esa confianza empezó a despertar algo que Catalina había mantenido oculto durante mucho tiempo, el deseo de compartir su vida con alguien. A medida que pasaban los meses, Samuel se convirtió en una presencia constante. Aparecía con flores para decorar las mesas del restaurante o con un vino que, según él, combinaba perfectamente con el plato del día. Su habilidad para anticipar las necesidades y deseos de Catalina era casi desconcertante. Poco a poco, comenzó a preguntarse cómo había podido vivir tanto tiempo sin él. Un día, mientras caminaban junto al mar, Samuel se detuvo de repente y tomó su mano. El viento jugueteaba con el cabello de Catalina, y el sonido de las olas llenaba el silencio que se formó entre ellos. Catalina, quiero que sepas que me inspiras todos los días. Estar a tu lado me hace querer ser una mejor persona. Hizo una pausa, como si estuviera organizando sus pensamientos. Sé que nuestra conexión es reciente, pero siento como si ya fueras parte de mi vida desde hace mucho tiempo. Quiero construir algo contigo, algo que dure. Catalina se quedó sin palabras por un momento. Samuel no solo era carismático, tenía la habilidad de decir exactamente lo que ella necesitaba escuchar, sin sonar forzado ni artificial. Aquella confesión hizo que finalmente permitiera que sus propios sentimientos afloraran. Samuel, no sé cómo describir esto. Siento lo mismo, pero, a veces tengo miedo de que sea demasiado bueno para ser verdad. Su voz era casi un susurro. Si es demasiado bueno, Catalina, entonces hagamos que sea nuestra verdad. Él sonrió, y ella no pudo evitar devolverle la sonrisa. A partir de ese momento, la relación entre los dos se volvió más intensa.
Samuel comenzó a ayudar a Catalina en el restaurante siempre que podía, sugiriendo ideas para expandir el negocio u optimizar procesos. Parecía tener un don para los negocios que complementaba la pasión de Catalina por la cocina. Los amigos cercanos comenzaron a notar el cambio en Catalina, que parecía más ligera, más dispuesta a vivir más allá del trabajo. Es un buen hombre, Catalina, dijo Laura durante un café. Y, por lo que veo, está completamente encantado contigo. Catalina solo sonrió. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, sentía que merecía la felicidad que estaba viviendo. Pero no todo era perfecto. Aunque Samuel siempre se mostraba atento y presente, Catalina empezó a notar pequeños detalles que, por sí solos, parecían insignificantes, pero que juntos formaban un patrón extraño. Él evitaba hablar sobre su familia o sobre el pasado, desviando la conversación con una habilidad casi imperceptible. Además, a veces ella lo sorprendía perdido en sus pensamientos, como si cargara con algo que no podía compartir. Algún día te contaré todo sobre mí, Catalina. Te lo prometo. Y dijo una vez, cuando ella preguntó sobre su infancia. Catalina no insistió. Samuel era reservado en algunos aspectos, pero ¿quién no tenía sus propios secretos? Ella prefirió creer que el amor que compartían sería suficiente para superar cualquier barrera. Entonces llegó la propuesta de matrimonio. Era una noche especial en el restaurante. Samuel había reservado todo el espacio para una cena íntima, decorada con luces suaves y flores frescas que llenaban el aire con un aroma delicado. Catalina pensaba que solo se trataba de otra de sus sorpresas románticas, pero cuando él se arrodilló ante ella con un anillo que brillaba a la luz de las velas, todo cambió. Catalina Ávila, eres la mujer más increíble que he conocido. Me has mostrado que es el amor, que es tener un hogar. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado. ¿Aceptas ser mi esposa? Las lágrimas de Catalina no eran de tristeza, sino de pura emoción. Ella dijo sí con el corazón rebosante de alegría, creyendo que estaba a punto de vivir el mayor sueño de su vida. Mientras se abrazaban, el equipo del restaurante aplaudía desde lejos, siendo testigos de lo que parecía un verdadero cuento de hadas. Pero incluso en ese momento de pura felicidad, una pequeña voz en el fondo de la mente de Catalina susurró algo que ella eligió ignorar. No todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. El sol salió con un brillo especial aquel día, como si el universo supiera que algo grandioso estaba por suceder. Catalina se despertó con el sonido de los pájaros cantando en la ventana, un sonido que, en ese momento, parecía casi orquestado. El día de la boda finalmente había llegado, y con él, una mezcla de nervios, emoción y esperanza. La ceremonia se celebraría en un jardín exuberante, lleno de flores vibrantes, rodeado de árboles altos que creaban un escenario mágico. Catalina siempre había soñado con algo íntimo, pero Samuel insistió en que la boda debía ser memorable. Él se encargó de cada detalle con la ayuda de un equipo especializado, y el resultado era simplemente deslumbrante. Todo parecía sacado de un cuento de hadas, desde el altar decorado con flores silvestres hasta las mesas cuidadosamente montadas con vajilla fina y arreglos florales perfumados. Estás deslumbrante, Catalina, dijo Laura, mientras ayudaba a ajustar el velo. Este día es todo lo que mereces y mucho más. El vestido de Catalina reflejaba quién era, simple pero sofisticado, con delicados detalles de encaje que realzaban su belleza natural. Se miró en el espejo, casi incapaz de creer que era real. Su corazón latía rápido, no solo por la boda en sí, sino por la sensación de que estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo en su vida. Los invitados empezaron a llegar poco a poco, trayendo energía y entusiasmo al lugar. Familiares y amigos de ambas partes estaban allí, listos para presenciar lo que parecía ser el inicio de una historia de amor eterna. El suave sonido de los violines llenaba el aire mientras las personas se acomodaban en sus lugares, murmurando elogios sobre la decoración y el clima perfecto. Cuando llegó el momento de que Catalina entrara, respiró hondo, intentando calmar la mezcla de emociones que parecía a punto de desbordarse. Al pisar la alfombra blanca que conducía al altar, sintió todas las miradas puestas en ella.
Pero había solo una persona que importaba en ese momento, Samuel. Él estaba allí, esperándola, con una sonrisa cálida que parecía prometer mundos y sueños. Cada paso era más ligero que el anterior, y cuando finalmente llegó al altar, Samuel tomó sus manos con delicadeza. «Estás hermosa, Catalina», susurró él, haciendo que ella sonriera tímidamente. El oficiante comenzó a hablar, sus palabras resonando en el silencio atento de los invitados. Era un momento perfecto, un recuerdo que Catalina sabía que guardaría para siempre. Pero cuando llegó el momento del sí, algo inesperado ocurrió. Una mujer apareció entre los invitados, caminando con pasos firmes y una presencia que inmediatamente atrajo la atención de todos. Vestía un elegante pero discreto vestido y llevaba una expresión de confianza fría que contrastaba con el cálido ambiente de la ceremonia. Los murmullos comenzaron a crecer entre los presentes mientras ella se acercaba al altar. «Con permiso», dijo con una voz clara y autoritaria. «Creo que esta boda no puede continuar». El impacto fue inmediato. Catalina miró a la mujer, confundida, mientras Samuel se tensaba, como si hubiera recibido un golpe invisible. «¿Quién eres?», preguntó Catalina, intentando mantener la compostura, pero sintiendo el corazón acelerado. «Mi nombre es Lidia Cruz. Y soy la amante de Samuel». El aire pareció haber sido arrancado del jardín. Un silencio ensordecedor llenó el lugar mientras todas las miradas se volvían hacia Samuel, que ahora parecía incapaz de decir nada. Catalina sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. Cada palabra de Lidia era como una puñalada invisible, abriendo heridas que ella ni siquiera sabía que existían. «Samuel, dime que no es verdad», imploró Catalina, con la voz temblorosa. Pero el silencio de él decía más que cualquier palabra. Lidia continuó, implacable, detallando encuentros que ella y Samuel habían tenido, describiendo momentos que dejaron a todos boquiabiertos. Pero fue su última frase la que dejó a Catalina completamente destrozada. «¿De verdad crees que un hombre como él se casaría con una simple cocinera por amor?», y dijo Lidia, con una sonrisa fría. «Él te eligió por un motivo que ni siquiera imaginas». Las palabras resonaron en la mente de Catalina. Había algo más. Algo que no podía comprender. Lidia parecía saber algo que Catalina desconocía, y la expresión en el rostro de Samuel confirmaba que él estaba escondiendo algo. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Catalina, con una voz ahora más firme, pero cargada de dolor. «Que él tiene sus razones, querida. Tal vez algún día las descubras», respondió Lidia antes de darse la vuelta y marcharse, dejando un rastro de caos a su paso. Catalina sintió el peso de todas las miradas. Algunas eran de pena, otras de juicio. Pero lo peor de todo era la sensación de que su vida, que hasta ese momento parecía tan plena, le estaba siendo arrebatada. Sin decir nada más, Catalina se quitó el velo, entregó el ramo a Laura y salió del altar. Cada paso le parecía más pesado que el anterior, pero no podía quedarse allí. No podía seguir en ese escenario que ahora parecía una farsa. Al llegar a casa, sola, cerró la puerta y dejó que el silencio cayera sobre ella como una manta asfixiante. Todo lo que creía saber sobre Samuel, sobre su amor, ahora estaba en duda. Pero más que la traición, lo que la atormentaba era la enigmática frase de Lidia: «Él te eligió por un motivo que ni te imaginas». Pasó los primeros días tras la boda cancelada tratando de evitar el tema. Dejó el restaurante bajo el cuidado de su equipo de confianza y pasó la mayor parte del tiempo en casa, mirando por la ventana un mundo que seguía adelante mientras ella estaba atrapada en ese momento de humillación y traición. Cada vez que cerraba los ojos, las palabras de Lidia resonaban en su mente. «Él te eligió por un motivo que ni te imaginas». ¿Qué significaba eso? Catalina revivía la escena una y otra vez, buscando alguna pista en el comportamiento de Samuel. ¿Había mostrado señales que ella decidió ignorar? ¿O era posible que Lidia estuviera mintiendo, tratando de destruir algo que nunca había tenido? Pero incluso cuando intentaba racionalizar,
No podía ignorar el vacío en la mirada de Samuel durante la revelación. No lo negó, no reaccionó, simplemente aceptó la acusación como si no hubiera otra opción. Esa expresión la atormentaba, porque hablaba de algo mucho más profundo que un simple caso de infidelidad. Laura fue la primera en intentar sacarla de esa burbuja de sufrimiento. Catalina, tienes que reaccionar. No puedes dejar que esto te consuma, le dijo durante una visita algunos días después del desastre. ¿Y qué más puedo hacer, Laura? Respondió Catalina, sin energía. Y él destruyó todo lo que construimos. Y lo peor de todo es que ni siquiera sé por qué. Quizás sea hora de averiguarlo. Siempre has sido fuerte, Catalina. No dejes que también te quite eso. Las palabras de Laura plantaron una semilla de inquietud. Catalina empezó a darse cuenta de que esconderse no borraría el dolor ni traería respuestas. Si había algo que Samuel estaba ocultando, tenía que descubrir qué era. No por él, sino por ella misma. Merecía entender la verdad. Aún así, salir de ese estado de aislamiento no fue fácil. Los días pasaban lentamente, y la rutina que antes la sostenía parecía vacía de propósito. El restaurante seguía funcionando, pero Catalina evitaba aparecer. Temía las miradas, los murmullos que seguramente circulaban por la ciudad. Valencia era hermosa, pero también demasiado pequeña para que algo tan escandaloso pasara desapercibido. Una noche, incapaz de dormir, Catalina comenzó a revisar las cosas que Samuel había dejado en su casa. Era un hombre metódico, demasiado organizado, pero algunas gavetas y carpetas guardaban documentos que ella nunca había examinado de cerca. Mientras revisaba contratos y notas, notó algo inusual, una serie de papeles relacionados con una propiedad en Mallorca. Su nombre aparecía en algunos de ellos, pero Catalina no recordaba haber oído hablar de eso antes. La propiedad parecía estar registrada a nombre de su madre, una veterinaria apasionada por los animales y la naturaleza. ¿Pero cómo lo sabía Samuel? ¿Por qué tenía tantos documentos sobre algo que ella misma desconocía? Catalina sintió una oleada de confusión y sospecha. Las piezas del rompecabezas empezaban a aparecer, pero aún faltaba mucho para completar la imagen. En los días siguientes, Catalina empezó a investigar con más atención. Revisó archivos antiguos guardados en su casa, volvió a leer mensajes y memorias que había compartido con Samuel. Poco a poco, empezó a notar patrones. Él hacía preguntas aparentemente inocentes sobre su madre, sobre su pasado, como alguien que intenta conocer mejor a otra persona. Pero ahora, a la luz de los recientes acontecimientos, esas conversaciones tomaban un tono diferente. Decidida a encontrar respuestas, Catalina optó por visitar a viejos amigos de la familia que podrían saber algo sobre la propiedad en Mallorca. Era un movimiento que requería más valentía de la que imaginaba, porque significaba enfrentarse a su pasado y a los recuerdos de su madre. Pero era el único camino. El primer lugar al que fue la casa de Isabel, una amiga cercana de su madre que la había ayudado mucho cuando Catalina era más joven. Isabel era una mujer de sonrisa cálida y ojos llenos de sabiduría, pero cuando Catalina mencionó la propiedad, su rostro se tornó serio. «Ah, así que es eso», dijo Isabel, suspirando profundamente. «¿Descubrir qué?», preguntó Catalina, intentando ocultar su ansiedad. Tu madre nunca hablaba mucho de eso porque creía que no era importante, al menos para ti. La propiedad ha pasado de generación en generación en su familia. Es una tierra valiosa, Catalina, tanto sentimental como económicamente. Tu madre siempre quiso mantenerla tal como estaba, preservada. Tenía miedo de que cayera en manos equivocadas. Catalina sintió un nudo en la garganta. Ese pedazo de tierra en Mallorca era más que una herencia. Era un legado que su madre había luchado por proteger. ¿Pero qué tenía que ver Samuel con eso? ¿Por qué estaba tan interesado? Al volver a casa, Catalina se sintió abrumada por las preguntas sin respuesta. Sabía que la conexión de Samuel con la propiedad no era una coincidencia. Él sabía más de lo que había revelado, y ella tenía que descubrir exactamente qué era.
pero al mismo tiempo, sentía un peso creciente de miedo. Si él había sido capaz de engañarla tan profundamente, ¿qué más podía haber hecho? Antes de dormir esa noche, una sola certeza resonaba en su mente: no descansaría hasta desentrañar la verdad. El silencio y el aislamiento que antes la aprisionaban ahora daban paso a una determinación feroz. Ya no era la mujer que se encogía ante el dolor. Catalina Ávila estaba lista para luchar. Todo parecía apuntar a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Hasta entonces, Samuel era solo un traidor, alguien que había roto su corazón, pero las crecientes evidencias sugerían que sus intenciones iban mucho más allá de una relación fallida. Comenzó el día regresando al restaurante. Después de semanas de ausencia, fue recibida con abrazos cálidos de su equipo. Era reconfortante darse cuenta de que, a pesar de todo, su restaurante seguía intacto, como una extensión de sí misma que resistía a la tormenta. «Estamos listos para lo que necesites, Catalina», le dijo Javier, el chef asistente, con una sonrisa sincera. Catalina agradeció, pero su mente estaba en otro lugar. Con cada plato que preparaba, las preguntas regresaban. ¿Cuál era el verdadero interés de Samuel? ¿Por qué le había ocultado tanto? Y, sobre todo, ¿por qué la eligió a ella? Más tarde, ese día, decidió revisar nuevamente los documentos que había encontrado. Entre los montones de papeles, había contratos de compra-venta de tierras, registros antiguos e incluso cartas personales que su madre había guardado. Una de las cartas llamó su atención. Estaba firmada por un hombre llamado Enrique Soriano, un abogado que aparentemente ayudaba a su madre a cuidar la propiedad en Mallorca. «Querida Camila», decía la carta, refiriéndose a la madre de Catalina, «sepa que la propiedad está segura por ahora, pero muchos ojos la codician. He hecho lo posible por proteger su legado, pero no sé por cuánto tiempo podré mantenerlos alejados. Cualquier decisión sobre el futuro debe ser cuidadosamente considerada». Catalina sintió un escalofrío al leer esas palabras. Su madre sabía que la propiedad era valiosa y que había personas interesadas en ella. Y ahora, parecía que Samuel formaba parte de esas personas. ¿Pero cómo supo él sobre la tierra? ¿Y por qué le importaba tanto? Determinada a descubrir más, Catalina se puso en contacto con Enrique. No sabía si él aún estaría activo o si tendría información reciente, pero era un comienzo. Después de algunas llamadas e investigaciones, logró localizarlo. Ahora vivía en Madrid, jubilado, pero aceptó reunirse con ella cuando mencionó el nombre de su madre. Al día siguiente, Catalina viajó a Madrid. El encuentro fue programado en un café discreto, y Enrique era exactamente como ella lo había imaginado, un hombre mayor, de apariencia amable, pero con ojos que reflejaban sabiduría y cautela. «Camila era una mujer extraordinaria», dijo él después de las presentaciones. Tenía una visión clara de lo que quería para esa tierra, y era proteger su esencia. «Pero sé que no viniste aquí para hablar del pasado, ¿verdad?». Catalina asintió, explicándole todo lo que había descubierto hasta ese momento. Enrique le escuchó con atención, frunciendo el ceño en algunos momentos. «Que esto es preocupante», dijo después de un largo silencio. «Tu madre siempre temió que personas con intereses oscuros intentaran usar la tierra con fines lucrativos. No es solo una cuestión de valor financiero, Catalina. La ubicación es estratégica, y muchos empresarios adorarían transformarla en algo comercial. Eso va en contra de todo lo que Camila deseaba». Catalina sintió un nudo en el pecho. Su madre siempre había sido una defensora de la naturaleza, alguien que creía en la preservación por encima de todo. El pensamiento de que la propiedad pudiera ser explotada con fines egoístas la llenaba de indignación. «Pero Samuel, ¿cómo supo de esto?», preguntó, casi como si hablara consigo misma. Enrique sacudió la cabeza, pensativo. «Y no sé cómo lo descubrió, pero tengo una idea de por dónde puedes empezar a buscar. Los registros de la propiedad están archivados en Mallorca. Tal vez haya algo allí que conecte los puntos. Y, Catalina, ten cuidado. Si él está tan decidido a obtener la tierra,
Puede que haya más en juego de lo que imaginas. El viaje a Madrid fue un despertar para Catalina. Ahora tenía una dirección clara, pero también un sentido de urgencia. Al regresar a Valencia, empezó a planear un viaje a Mallorca. No podía perder más tiempo. Antes de partir, decidió visitar el restaurante una vez más. Sentía que necesitaba poner su casa en orden antes de ausentarse, aunque fuera por poco tiempo. Mientras estaba allí, algo inesperado sucedió. Un sobre fue entregado por un mensajero. No tenía remitente, pero su nombre estaba claramente escrito en el frente. Al abrirlo, Catalina encontró una sola hoja de papel con un mensaje breve: no todo es lo que parece. Ten cuidado en quien confías. La caligrafía era desconocida, pero la advertencia era clara. Alguien sabía que ella estaba investigando y no quería que continuara. Era un mensaje para asustarla, quizá para hacerla retroceder. Pero Catalina ya no era la mujer que se escondía. Algo dentro de ella había cambiado. Era más fuerte, más decidida. Al aterrizar, el aire cálido y salado de la isla la envolvió. Había algo reconfortante en ese lugar, como si la presencia de su madre aún pudiera sentirse allí. Pero Catalina no estaba allí para contemplar el pasado, tenía un objetivo claro. Y el primer paso era visitar el registro local, donde, según Enrique, los documentos de la propiedad estaban archivados. El registro era un edificio antiguo, con paredes de piedra que parecían guardar siglos de historia. Catalina fue recibida por un empleado amable que, tras escuchar su solicitud, la condujo a una sala repleta de estanterías abarrotadas de carpetas y cajas. Aquí están los registros relacionados con la propiedad de la familia Ávila. Si necesita algo más, estaré en recepción. La dejó sola con los documentos. Catalina comenzó a examinar los papeles, sintiéndose como una detective en medio de un rompecabezas. Los primeros documentos eran contratos antiguos, fechados generaciones atrás, que confirmaban la posesión de la tierra por su familia. Entonces, algo llamó su atención: un conjunto de documentos más recientes, fechados poco antes de la muerte de su madre. Entre ellos, había una carta de un abogado distinto de Enrique, informando a su madre sobre un intento de adquisición de la propiedad por parte de una empresa llamada Fernández Holdings. Catalina quedó paralizada. El nombre no era una coincidencia. Samuel estaba vinculado a esa empresa. Ya estaba intentando obtener la tierra antes de conocerla. El nudo en su estómago se apretó mientras leía los detalles. La oferta había sido rechazada por su madre, quien insistió en mantener la tierra bajo su posesión. El documento también incluía una nota del abogado: recomiendo extrema precaución, ya que parece haber un creciente interés en su propiedad. No dude en buscar protección legal adicional. Catalina sintió que la ira comenzaba a crecer. Samuel ya tenía planes para la propiedad antes de entrar en su vida. Se había acercado a ella con un objetivo claro, disfrazado de amor e interés genuino. ¿Pero por qué? ¿Qué hacía esa tierra tan importante para él? Mientras seguía revisando los papeles, encontró algo aún más inquietante: un contrato preliminar redactado recientemente, pero que no parecía haber sido oficializado. Era un documento de intención que enumeraba la misma propiedad como garantía en una inversión millonaria. El nombre de Samuel estaba en el documento, pero también figuraban otros implicados, inversionistas cuyo historial no se mencionaba, pero cuyos nombres sonaban peligrosamente influyentes. Catalina respiró hondo, tratando de procesar todo. Samuel no solo planeaba apropiarse de la propiedad, sino que ya estaba negociando con terceros. ¿Y si estaba tan involucrado como para comprometer algo que ni siquiera era suyo aún? ¿Qué haría si ella se negaba a ceder? Antes de salir del registro, Catalina pidió copias de todo. Sabía que necesitaría pruebas concretas si quería enfrentarse a Samuel y sus aliados. Pero con cada descubrimiento, se hacía más evidente que estaba entrando en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Decidida a ver la propiedad con sus propios ojos, Catalina se dirigió al lugar al día siguiente. El viaje hasta allí fue tranquilo, pero al llegar, lo que vio la dejó sin aliento.
La tierra era deslumbrante. Campos vastos y verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, con árboles centenarios que danzaban al viento. En el centro de la propiedad, había una casa rústica abandonada, pero encantadora, que parecía guardar décadas de historias. Mientras exploraba el lugar, Catalina sintió una mezcla de admiración y tristeza. Su madre había luchado por proteger ese lugar, y ahora le correspondía a ella hacer lo mismo. Pero en el fondo, algo más comenzaba a formarse, una rabia silenciosa, una determinación de no permitir que Samuel y sus aliados se apropiaran de algo tan valioso. Mientras caminaba, escuchó el sonido de pasos detrás de ella. Su corazón se aceleró. Se giró rápidamente, solo para ver a un hombre alto, de aspecto serio, acercándose. Vestía un traje que parecía fuera de lugar en ese entorno rural. ¿Catalina Ávila?, preguntó él con una voz calmada, pero cargada de autoridad. Sí. ¿Quién es usted?, respondió ella, tratando de ocultar su nerviosismo. Mi nombre es Carlos Prieto. Soy representante de un grupo de inversionistas interesados en la propiedad. Hizo una pausa, estudiando su reacción. Me gustaría hablar sobre un posible acuerdo. Catalina sintió un escalofrío. No era coincidencia que él apareciera allí. Alguien sabía que ella estaba investigando y quería intimidarla. Pero no se dejaría amedrentar. No estoy interesada en vender. Su voz salió firme, aunque su corazón latía con fuerza. Carlos sonrió, pero no era una sonrisa cálida. Era fría, calculada. Entiendo. Pero quizá cambie de opinión cuando se dé cuenta de que hay más en juego de lo que imagina. Sin esperar una respuesta, se dio la vuelta y se marchó, dejando a Catalina con una mezcla de miedo y rabia. Aquel hombre no estaba allí para negociar, estaba allí para advertirle. Y la advertencia era clara, estaba entrando en territorio peligroso. Catalina sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca volvería a ser la misma. Pero también sabía que no retrocedería. Estaba más decidida que nunca a proteger el legado de su madre, sin importar lo que tuviera que enfrentar. Catalina regresó a Valencia con más preguntas que respuestas, pero con algo que antes parecía lejano, un plan. El viaje a Mallorca no solo confirmó sus sospechas sobre Samuel, sino que también reveló el alcance de sus ambiciones. Él no actuaba solo. La propiedad era solo una pieza en un juego mucho más grande, y Catalina necesitaba descubrir quién más estaba detrás antes de que fuera demasiado tarde. Lo primero que hizo al llegar fue llamar a Enrique, el abogado jubilado que había ayudado a su madre en el pasado. Respondió casi de inmediato, como si ya estuviera esperando su llamada. Enrique, las cosas son más complicadas de lo que imaginé. Necesito tu ayuda de nuevo. Le contó sobre el encuentro con Carlos Prieto y los documentos que encontró en el registro. Enrique le escuchó con atención y, al final, su voz sonaba grave. Si esto es más grande de lo que pensé, Catalina. Esos inversionistas no son aficionados. Son personas que usan la ley y la intimidación para conseguir lo que quieren. Pero si tienes documentos que prueban que Samuel está involucrado, tenemos un punto de partida. ¿Y qué hay de los otros nombres en los contratos?, preguntó Catalina. Pueden ser aliados de Samuel o incluso las verdaderas mentes detrás de todo esto. Es probable, respondió Enrique. Te sugiero que te acerques a Samuel de nuevo. Sé que es difícil, pero él puede ser la clave para exponer al resto de la red. Y, sobre todo, Catalina, ten cuidado. Personas así no dudan en jugar sucio. La idea de fingir una reconciliación con Samuel le causaba repulsión, pero Catalina sabía que era necesario. Para desenmascararlo, necesitaba acceso a la información que él tenía. No sería fácil, pero estaba dispuesta a correr el riesgo. Al día siguiente, se vistió de forma sencilla, pero elegante, y fue a la oficina de Samuel. No lo veía desde el día de la boda arruinada, pero sabía que él no rechazaría un encuentro. Al fin y al cabo, aún creía que podía manipularla. Cuando entró en la lujosa oficina,
Samuel estaba sentado detrás de un escritorio de vidrio impecable, luciendo como el mismo hombre encantador que había conquistado su corazón. Pero esta vez, Catalina veía más allá de su fachada. «Catalina», exclamó él, poniéndose de pie de inmediato. «Yo no esperaba verte». «Necesitamos hablar», dijo ella sin rodeos, pero manteniendo un tono calmado. Samuel la invitó a sentarse y empezó a hablar, pero Catalina lo interrumpió. «Ahórrate las disculpas o explicaciones. No estoy aquí para revivir el pasado. Quiero entender por qué hiciste lo que hiciste. Quiero escuchar tu versión». Samuel pareció sorprendido, pero también aliviado. Quizá pensó que aún tenía cierto control sobre la situación. «Catalina, cometí errores. No lo voy a negar. Pero nunca fue mi intención lastimarte. Las cosas se salieron de control». Mientras él hablaba, Catalina fingía prestarle atención, pero en realidad estaba observando el entorno. Había una carpeta abierta sobre el escritorio, con papeles que parecían contratos. A su lado, su celular vibraba constantemente con mensajes que él ignoraba. Decidió arriesgarse. «Samuel, quiero creer que una parte de ti fue honesta conmigo. No puedo borrar todo lo que vivimos, pero tampoco puedo seguir adelante sin respuestas. Si realmente me amaste, dime la verdad sobre la propiedad». Él vaciló, y Catalina notó una pequeña grieta en su fachada. «Y no es tan simple, Catalina. Hay personas involucradas que no puedo decepcionar». «¿Personas como Carlos Prieto?», preguntó ella, observando su reacción. El rostro de Samuel se endureció por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. «Y no sé cómo sabes eso, pero Carlos es solo un intermediario. La verdad es que la propiedad es un negocio que beneficiará a muchas personas. No es algo personal, Catalina. Es sobre el futuro». «¿El futuro de quién?», replicó Catalina, con la voz ahora más firme. «Seguramente no el mío, ni el de mi madre. Esto siempre ha sido sobre ti, Samuel. Sobre lo que podías ganar, sin importar a quién tuvieras que engañar para conseguirlo». Samuel se levantó, visiblemente irritado, pero antes de que pudiera responder, su celular comenzó a vibrar de nuevo. Lo tomó y, por un momento, Catalina vio una oportunidad. Mientras él atendía la llamada, distraído, discretamente tomó fotos de los documentos sobre el escritorio con el celular que llevaba escondido en su bolso. La llamada fue breve, pero suficiente para que Catalina registrara información crucial. Cuando Samuel se giró de nuevo hacia ella, ya había guardado el teléfono y mantenía una expresión neutra. «Catalina, aún quiero que confíes en mí. Podemos encontrar una solución para esto juntos. Necesitas creerme». Ella sonrió, pero era una sonrisa fría, calculada. «Y tal vez te crea. Pero necesito tiempo para procesar todo esto. Solo espero que estés preparado para ser honesto cuando regrese». Antes de que pudiera responder, Catalina se levantó y salió de la oficina. Su mente estaba acelerada. Las fotos que había tomado mostraban claramente que Samuel estaba organizando una reunión con los inversionistas. Fechas, lugares e incluso nombres estaban allí. Era la pieza que faltaba. Al llegar a casa, envió las imágenes a Enrique y le pidió que las analizara. Unas horas después, él la llamó con tono urgente. «Catalina, esto es grave. Los inversionistas mencionados son conocidos por usar métodos ilegales para presionar a quienes se interponen en su camino. Esa reunión podría ser la oportunidad para desenmascarar a Samuel y todo el esquema, pero necesitarás más pruebas. Y, sobre todo, ten cuidado. No se detendrán fácilmente». Catalina sabía que, para enfrentarse a Samuel y a los oscuros inversionistas, debía ser meticulosa. La reunión programada que había descubierto en las notas de Samuel era su mejor oportunidad para obtener pruebas decisivas. Sin embargo, infiltrarse en ese encuentro sin ser vista era arriesgado. Necesitaba aliados y un plan infalible.
Tras hablar nuevamente con Enrique, Catalina decidió recurrir a Javier, el chef asistente del restaurante. Era discreto y leal, alguien en quien confiaba plenamente. Cuando le contó parte de la situación, omitió los detalles más peligrosos, pero explicó que necesitaba ayuda para obtener información importante. Y Catalina, lo que necesites, estoy contigo, dijo Javier sin dudar. Pero, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Parece peligroso. Sé que es arriesgado, Javier, pero esa propiedad era el corazón de mi madre. No puedo dejar que la destruyan por codicia. Y más que eso, quiero exponer a Samuel por lo que realmente es. Con Javier a su lado, Catalina comenzó a planear su estrategia. La reunión se llevaría a cabo en un hotel de lujo en Valencia, conocido por su discreción y estricta seguridad. Samuel y los inversionistas habían reservado una sala privada, y Catalina necesitaba encontrar la forma de estar allí sin ser detectada. El día de la reunión, Catalina y Javier llegaron al hotel. Ella iba disfrazada, con ropa discreta y gafas oscuras. Javier, fingiendo ser un cliente cualquiera, ayudó a distraer a los recepcionistas mientras Catalina se deslizaba por los pasillos hacia la sala de reuniones. Su corazón latía tan rápido que parecía un tambor en sus oídos, pero no podía retroceder. Cuando finalmente encontró la sala, la puerta estaba entreabierta. Con cuidado, espió por una pequeña rendija. Dentro, Samuel estaba sentado en la cabecera de una mesa larga, rodeado de hombres y mujeres de aspecto intimidante. Carlos Prieto estaba entre ellos, gesticulando mientras hablaba. La propiedad será nuestra muy pronto, decía Carlos con tono confiado. Y ya hemos tomado las medidas legales para garantizar que la transacción ocurra sin contratiempos. El mayor obstáculo era su madre, pero ahora que Catalina Ávila está aislada, será fácil manipularla. Catalina sintió que la sangre le hervía, pero continuó escuchando. Necesitaba saber más. ¿Si se resiste?, preguntó uno de los inversores, con una voz cargada de sospecha. No podemos arriesgarnos a que interfiera en nuestros planes. Y déjenmelo a mí, respondió Samuel, con una sonrisa fría. Catalina confía en mí más de lo que ella misma imagina. Aún tengo control sobre ella. Las palabras de Samuel golpearon a Catalina como un mazazo. No era solo una traición, era una manipulación calculada. Él no la amaba. Nunca la había amado. Toda la relación había sido una farsa, construida para obtener la tierra que él codiciaba. Catalina tragó saliva y sacó el celular del bolsillo. Comenzó a grabar la conversación, sabiendo que cada palabra era un arma contra ellos. Mientras filmaba, su corazón latía con fuerza al escuchar cada paso en el pasillo. Si la descubrían, no sabía qué podría suceder. La reunión continuó, y Catalina logró capturar detalles importantes sobre el esquema. Samuel estaba utilizando documentos falsificados para transferir la propiedad a nombre de una empresa, mientras los inversores planeaban construir un complejo de resorts en las tierras. Cuando sintió que ya tenía pruebas suficientes, Catalina comenzó a retroceder. Pero entonces, sucedió lo inesperado. Una mano pesada se posó sobre su hombro. Se dio la vuelta, con el corazón desbocado, y vio a un guardia de seguridad del hotel. Antes de que pudiera inventar una excusa, él le sujetó el brazo. ¿Qué está haciendo aquí?, preguntó el hombre, con un tono firme, pero no agresivo. Catalina pensó rápido. Mi nombre es Elena Morales, soy periodista, improvisó. Estoy investigando un esquema de corrupción. Si me expulsa ahora, será cómplice. El guardia vaciló, sorprendido por la confianza de Catalina. Miró hacia la puerta de la sala de reuniones y luego de vuelta a ella. Y salga ahora, antes de que cambie de opinión, dijo, soltándola. Catalina no perdió el tiempo. Corrió por los pasillos, el celular firme en la mano, mientras su corazón martillaba en el pecho. No se detuvo hasta estar fuera del hotel, donde Javier le esperaba con el auto. ¿Estás bien?, preguntó él, preocupado. Sí,
respondió Catalina, jadeante. Y tengo lo que necesitamos. De vuelta a la seguridad de su casa, Catalina revisó las grabaciones. Cada palabra, cada detalle, era una evidencia irrefutable del involucramiento de Samuel y los inversores. Pero sabía que debía ser cautelosa. Aquellos hombres no dudarían en silenciarla si supieran lo que tenía. Envió los archivos a Enrique, quien le aseguró que comenzaría de inmediato a trabajar en un dossier para presentar a las autoridades. Pero Catalina sabía que eso no sería suficiente. Samuel y sus aliados eran poderosos, y si quería derrotarlos, debía estar un paso adelante. Esa noche, mientras revisaba los documentos y las grabaciones, Catalina se hizo una promesa a sí misma. No descansaría hasta que todos pagaran por lo que habían hecho. Ellos pensaban que ella era solo una cocinera, pero descubrirían que subestimarla fue el mayor error que cometieron. Catalina despertó ese día con una mezcla de ansiedad y determinación. Después de semanas de investigación y de enfrentar sus propios miedos, finalmente estaba lista para confrontar a Samuel y cerrar ese oscuro capítulo de su vida. Las pruebas que había reunido, con la ayuda de Enrique y de la periodista Clara Salazar, eran sólidas. Contratos fraudulentos, registros de transacciones ilícitas y grabaciones incriminadoras componían un robusto dossier que ya había sido entregado a las autoridades. A diferencia de Samuel, Catalina sabía que no necesitaba grandilocuencias para ganar. Su plan era simple, pero calculado. La detención ocurriría a plena luz del día, en el momento en que Samuel estuviera en el lugar donde más seguro se sentía, su propia oficina. Allí era donde frecuentemente se reunía con Carlos Prieto y otros inversores para planear sus fraudes, creyendo que estaba fuera del alcance de cualquier sospecha. Esa mañana, Catalina recibió una llamada de Enrique, confirmando que todo estaba listo. Las autoridades ya habían emitido las órdenes de arresto, y los policías estaban posicionados. La operación se llevaría a cabo de manera discreta, pero eficaz, y Catalina había sido invitada a presenciar el desenlace. Era su lucha, después de todo. La oficina de Samuel se encontraba en un edificio moderno en el centro de Valencia, con ventanas de vidrio que reflejaban el cielo despejado de aquel día. Catalina observaba desde la distancia, sintiendo el peso de aquel momento acercarse. Era allí donde él había conspirado contra ella, contra su madre, contra todo lo que era importante para su familia. Y era allí donde enfrentaría la justicia. Poco tiempo después, Samuel llegó al edificio, vestido con un traje impecable y exhibiendo la misma sonrisa autocomplaciente de siempre. Catalina lo observaba desde un café cercano, junto a Enrique. Ni siquiera imagina lo que está por suceder, comentó Enrique, con un tono que mezclaba seriedad y satisfacción. Pensó que podía destruir mi vida sin consecuencias, respondió Catalina. Hoy descubrirá que estaba equivocado. Dentro de la oficina, Samuel se acomodó en su despacho, como hacía todos los días. El ambiente era lujoso, decorado con muebles de madera oscura y detalles que transmitían poder e influencia. Sobre el escritorio, había carpetas con documentos relacionados con la transacción de la propiedad, que planeaba finalizar pronto. Mientras Samuel revisaba los papeles, comenzó una movilización en el edificio. Los policías subieron silenciosamente hasta el piso donde estaba su oficina, acompañados por Clara Salazar y su equipo de periodistas, quienes tenían permiso para documentar la operación. Catalina, que esperaba afuera, sintió una oleada de adrenalina cuando recibió un mensaje de Enrique: «Estamos entrando». En el momento en que los policías abrieron la puerta de la oficina de Samuel, él levantó la mirada, sorprendido. Su expresión de desconcierto rápidamente se transformó en una indignación fingida. «¿Qué significa esto?», preguntó, tratando de mantener la compostura. El líder de la operación se acercó con firmeza y presentó las órdenes de arresto. «Señor Fernández, está siendo investigado por fraude, apropiación indebida de propiedad y falsificación de documentos. Necesitamos que nos acompañe». «Esto es absurdo», exclamó Samuel, gesticulando con exageración. «No hay base para estas acusaciones. Soy un hombre de negocios respetable.
Los policías comenzaron a recoger los documentos esparcidos por la oficina, incluidos los contratos relacionados con la propiedad. Mientras tanto, Clara y su equipo documentaban cada detalle, asegurándose de que la verdad fuera expuesta al público. Samuel intentaba argumentar, pero la seguridad con la que los policías actuaban dejaba claro que no había escapatoria para él. Fuera del edificio, Catalina esperaba, con el corazón acelerado. Cuando vio a Samuel siendo escoltado por los policías, supo que finalmente estaba libre de su sombra. Él intentó mantener la compostura, pero cuando sus ojos se cruzaron con los de Catalina, su expresión cambió. Por primera vez, parecía darse cuenta de que había perdido. «Catalina, no tienes que hacer esto. Podemos resolverlo de otra manera», gritó mientras lo llevaban al coche policial. Catalina se mantuvo firme, acercándose lo suficiente para que él pudiera escuchar su respuesta. «Ya no hay nada que resolver, Samuel. Construiste tu vida con mentiras, y ahora ellas te están destruyendo». Él intentó decir algo más, pero lo metieron en el coche antes de que pudiera continuar. Catalina observó mientras el vehículo se alejaba, llevando a Samuel a un destino del que no podría escapar. No había vuelta atrás para él. Enrique se acercó, sonriendo discretamente. Pensó que podía manipularte, pero subestimó a quien tenía enfrente. «Y él no va a lastimar a nadie más», respondió Catalina, sintiendo como el peso de esa lucha finalmente empezaba a disiparse. Más tarde, Clara Salazar publicó un artículo completo sobre el caso, detallando cómo Samuel se había infiltrado en la vida de Catalina para apoderarse de la propiedad de su madre. La historia ganó gran repercusión, atrayendo la atención de las autoridades de otras regiones y provocando una investigación más amplia sobre los inversionistas involucrados en el esquema. Después del arresto de Samuel y sus aliados, Catalina pasó semanas resolviendo los asuntos legales relacionados con la propiedad. Con el apoyo de Enrique y de nuevas alianzas que formó en el camino, logró revertir todos los registros fraudulentos y restablecer la propiedad a su nombre. La victoria trajo alivio, pero también una responsabilidad que no podía ignorar. Catalina sabía que su madre habría deseado que ese terreno fuera preservado, pero ella quería ir más allá. Sentía que el lugar necesitaba un propósito, algo que honrara el espíritu generoso y amoroso de su madre. Fue en una tarde tranquila, mientras caminaba por los campos verdes y escuchaba el sonido distante de los pájaros, cuando surgió la idea. Recordó cuánto le gustaba a su madre cuidar de animales abandonados. A pesar de ser veterinaria con una agenda muy ocupada, siempre encontraba tiempo para rescatar perros y gatos en situación de riesgo, ofreciéndoles amor y un hogar temporal hasta que encontraran una familia definitiva. Catalina se dio cuenta de que podía transformar esa propiedad en un refugio para los mismos seres que su madre tanto valoraba. La decisión se tomó rápidamente, pero el proceso requirió esfuerzo. Catalina comenzó a investigar ONGs dedicadas al rescate de animales y encontró una organización en Mallorca que compartía los mismos valores de su madre. La ONG, llamada Refugio de los Corazones, estaba administrada por un pequeño pero apasionado grupo que llevaba años luchando por proteger a los animales abandonados en la región. Catalina contactó a los responsables y concertó una visita. Cuando llegó a la sede de la ONG, fue recibida por Alba, la fundadora, una mujer de sonrisa cálida y ojos que transmitían compasión. «Catalina Ávila, un placer conocerla. Su historia ya llegó hasta nosotros, y estamos impresionados por su fuerza y determinación. Y el placer es mío, Alba. Y estoy aquí porque creo que tenemos algo en común, el deseo de proteger a aquellos que no tienen voz». Catalina pasó el día conociendo el trabajo de la ONG. Operaban en un espacio pequeño pero eficiente y cuidaban a decenas de animales con recursos limitados. A pesar de las dificultades, era evidente que lo que faltaba en infraestructura sobraba en amor. Fue entonces cuando Catalina decidió compartir su idea. «Quiero donarles mi propiedad», dijo, sin rodeos. «Es un espacio grande, tranquilo, perfecto para construir algo aún más grande. Quiero que lo transformen en un refugio donde puedan rescatar y cuidar a más animales». Alba se quedó sin palabras por unos instantes, visiblemente emocionada.
Catalina, ¿estás segura? Es una decisión enorme. Lo estoy. Ese terreno es un legado de mi madre, y ella amaba a los animales tanto como ustedes. No puedo imaginar un propósito mejor para él. A partir de ese momento, comenzó una nueva etapa para Catalina y para la ONG. La donación se formalizó rápidamente, y se trazaron los planes para transformar el terreno en un refugio moderno y sostenible. Catalina no solo entregó la propiedad, sino que también decidió participar activamente en el proyecto, aportando ideas y recaudando fondos. En los meses que siguieron, el terreno pasó por una transformación. El espacio se dividió en áreas específicas, un amplio canil, cercados para gatos, una enfermería equipada para cuidar animales heridos, e incluso un área para animales de gran tamaño, como caballos rescatados de situaciones de maltrato. Todo se diseñó con cuidado, priorizando el bienestar de los animales y la preservación del entorno natural. El día de la inauguración, Catalina se sintió invadida por la emoción. El refugio estaba lleno de vida, con voluntarios caminando entre los animales, juegos y risas llenando el aire. El sonido de patitas corriendo por el césped era música para sus oídos. Alba se aseguró de destacar el papel de Catalina en un discurso sincero. Este refugio existe hoy gracias a la generosidad de Catalina Ávila, quien transformó su dolor en algo que ahora trae esperanza. En nombre de todos los animales que hemos rescatado y de los que aún rescataremos, gracias. Catalina no pudo contener las lágrimas mientras los presentes la aplaudían. Al mirar a su alrededor, se sintió conectada con la memoria de su madre de una forma que nunca antes había sentido. Ese terreno, que durante tanto tiempo fue motivo de preocupación y lucha, ahora era un símbolo de amor y resiliencia. Al final del evento, Catalina se quedó sola por un momento, observando la puesta de sol sobre los campos verdes. Sintió la suave brisa en el rostro y, por un instante, tuvo la impresión de escuchar la voz de su madre, llena de cariño y orgullo. Catalina sabía que había encontrado su propósito. El legado de su madre estaba vivo, no solo en el terreno, sino en cada animal que encontrara un nuevo comienzo allí.